A ver, cuando alguien sobrevive a una estancia en cuidados intensivos, es una victoria enorme, ¿no? Pero ¿qué viene después? Porque una vez que pasa la crisis, para muchos pacientes apenas está empezando otra batalla, una mucho más silenciosa, una lucha contra las secuelas que deja la propia UCI. Y justo ahí, en esa batalla silenciosa, es donde surge una pregunta clave que es la que vamos a tratar de responder hoy. ¿El fisioterapeuta en la UCI es de verdad un profesional necesario o es más bien un extra, un complemento? Es que aquí hay una paradoja bien interesante. Piensen en esto. El lugar que está diseñado para salvarte la vida, la unidad de cuidados intensivos, al mismo tiempo puede crear un enemigo silencioso, una amenaza que no ves venir, pero que le pega directo a la capacidad del cuerpo para recuperarse. Bueno, pues a ese peligro se le conoce como desacondicionamiento físico. Así que en esta primera parte vamos a desmenuzar qué es exactamente y sobre todo por qué es tan importante entenderlo para poder hacerle frente. Imagínense una especie de tormenta perfecta. Tienes por un lado la enfermedad grave que llevó al paciente a la UCI, luego súmale los medicamentos que son súper necesarios para estabilizarlo y para rematar la inmovilización, estar en cama por mucho tiempo. Bueno, pues este cóctel es peligrosísimo y lleva casi inevitablemente a un desacondicionamiento físico muy severo. Y ojo, que quede muy claro, no estamos hablando de un simple cansancio, de ¡ay, estoy débil! No, esto es una condición médica con nombre y apellido. Se llama debilidad adquirida en la UCI. Y este es el verdadero enemigo a vencer si queremos que la recuperación no sea solo salir del hospital, sino de verdad volver a vivir bien, con calidad. Ok, entonces ya que nombramos al villano, vamos a conocerlo un poco mejor. Esta debilidad adquirida en la UCI se manifiesta de dos maneras principales, y lo peor es que muchas veces atacan al mismo tiempo. La primera se conoce como polineuropatía del paciente crítico, o PPC para abreviar. Para que nos entendamos, pensemos que el sistema nervioso es como todo el cableado eléctrico del cuerpo. Bueno, en la PPC, esos cables, o sea, las fibras nerviosas que mandan las órdenes a los músculos, se empiezan a dañar, se degeneran, y claro, la comunicación se corta. Y luego está la segunda forma, la miopatía del paciente crítico, o MPC. Si en la anterior el problema era el cableado, aquí el problema es directamente el motor. O sea, es un ataque a los músculos. Las fibras musculares se atrofian, se hacen chiquitas, se debilitan y en casos graves hasta se mueren. Lo que vemos aquí es que el problema es súper complejo. No es que haya una sola causa y ya. Es una mezcla de un montón de cosas. Está, por ejemplo, la propia respuesta inflamatoria del cuerpo, pero también influyen los fármacos que se usan, como los relajantes musculares, y ni se diga el tiempo que se pasa con ventilación mecánica. Todo esto va sumando y crea pues el escenario perfecto para que aparezca esta debilidad. Ok, ya entendimos el problema. Ahora la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si no hacemos nada? Bueno, las consecuencias, como vamos a ver, son carísimas. Y no solo en dinero, sino en calidad de vida para el paciente y para todo el sistema de salud. Más del 50%. A ver, detengámonos un segundo en esa cifra. Más de la mitad. Más de la mitad de los pacientes que necesitan un ventilador por más de una semana terminan desarrollando estas condiciones. O sea, no es algo raro, no es una complicación exótica, es algo que pasa todos los días en las UCIs. Y esto es como un efecto dominó, ¿saben? La debilidad muscular no es el fin del problema, es el comienzo. De ahí se vienen más complicaciones y eso se traduce en más días en el hospital, más costos, pero lo que de verdad importa, el golpe más duro, es el impacto en la vida de la persona. La calidad de vida después de la UCI se va para abajo y mucho. Pero bueno, a ver, no todo es un panorama oscuro. Frente a este problemón, las fuentes que analizamos proponen una solución bien clara. Una intervención que, la verdad, viene a cambiar las reglas del juego. Y aquí la palabra mágica, la más importante, es precoz, o sea, temprano. El chiste no es esperarse a que el músculo ya esté dañado para entonces empezar a rehabilitar. No, se trata de actuar antes, de prevenir. La fisioterapia temprana es como ponerle un escudo al paciente. Y bueno, si la debilidad ya apareció, sigue siendo el tratamiento más efectivo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace un fisioterapeuta en la UCI? ¿Cómo le hacen? Pues tienen todo un arsenal de técnicas y herramientas para darle batalla a esta debilidad. Vamos a echarle un ojo a algunas de las más importantes. Todo empieza por lo más básico, lo fundamental. Incluso si el paciente está sedado, sin poder moverse, el fisio está ahí. La movilización pasiva, que es cuando el terapeuta mueve las extremidades del paciente, es la primerísima línea de defensa. Con eso, mantienen las articulaciones funcionando bien y, súper importante, siguen mandando señales al cerebro y a los músculos.
Y conforme el paciente va mejorando, obvio, la terapia también va subiendo de nivel. Ya no son solo movimientos pasivos. Aquí se empiezan a usar patrones de movimiento más complejos, como en diagonal, que son los que usamos en la vida diaria sin darnos cuenta. El objetivo es reconectar, reeducar esa comunicación entre el cerebro y los músculos, para que la persona recupere funciones reales, no nada más fuercen un músculo aislado. Pero el arsenal del fisio no se queda solo en sus manos, ¿eh? También echan mano de la tecnología, y de tecnología con muy buena evidencia científica, como es la estimulación eléctrica muscular, o EEM. Y aquí los números hablan por sí solos, son súper claros. En un estudio donde compararon a pacientes que recibieron esta estimulación contra otros que no, la fuerza muscular fue mucho mayor en el primer grupo. Pero, para mí, el dato más increíble es este. El tiempo para quitarles el ventilador se redujo de 3 o 4 días a solo un día. Imagínense el impacto que tiene eso. Es gigantesco. Y no crean que esto es un estudio aislado o algo que se sacaron de la manga, no, para nada. Organizaciones médicas súper importantes a nivel mundial, como la Asociación Torácica Americana, por ejemplo, ya la consideran una terapia súper valiosa y la recomiendan para estos pacientes. Entonces, si juntamos toda esta evidencia, pues nos lleva a una conclusión que es la verdad inevitable. Y es que tenemos que cambiar el chip, cambiar la forma en la que entendemos los cuidados intensivos. Hay una cita que lo resume perfecto. Dice que, claro, el objetivo número 1 siempre va a ser salvar la vida. Obviamente, pero no puede ser el único objetivo. La meta final tiene que ser que esa persona sobreviva, sí, pero que sobreviva bien, con calidad, conservando su capacidad de volver a su vida de antes. Por eso, el futuro de la UCI ya no puede ser solo de máquinas y medicinas. Se trata de ver al paciente como una persona completa, de forma integral. Y en ese gran rompecabezas que es la recuperación, la fisioterapia ya no puede ser vista como un extra. Es, de verdad, una pieza clave, una pieza esencial. Así que, al final, la discusión ya no debería ser si la fisioterapia es necesaria o no en la UCI. La evidencia es clarísima, es contundente. La verdadera pregunta, la que nos tenemos que hacer ahora y la que debería guiar las decisiones en los hospitales es, ok, ¿cómo le hacemos para que esto sea una realidad para todos? ¿Cómo nos aseguramos de que cada paciente crítico que lo necesite reciba este cuidado?